La predicación de un santo llama a otros a la santidad y cambia los corazones. Bueno, pues otro lugar importante es Córdoba, dentro de Córdoba, Montilla, donde pasa el resto de su vida, pues hasta su muerte y donde descansan sus restos, sus reliquias. ¿Qué estilo de vida llevaba San Juan de Ávila? Si se visita Montilla, yo creo que es de las peregrinaciones, que una parroquia que tiene el nombre de San Juan de Ávila, es casi como obligado, y no sería también por la parroquia. Pues, ¿qué estilo de vida? Se puede visitar la casa donde estuvo los últimos años de su vida, cerquita del santuario donde están sus restos. Pues podría parecer sorprendente, es decir, ha desarrollado una actividad importante en relación con personas ilustres de la época. Bueno, pues dedicaba su tiempo principalmente en las mañanas a la oración y al estudio, y solo por las tardes se dedicaba a la predicación, cuando la salud, hasta que la salud se lo permitió. Oración y estudio. Es decir, para poder predicar, para hablar de Dios a otros, primero hay que escuchar la voz del Señor. Y esto se hace en el ámbito de la oración, en el ámbito del estudio de la palabra de Dios. Esto es característico también de su enseñanza, la abundancia de citas bíblicas que encontramos en sus escritos. Todo busca este santo decirlo de la palabra misma de Dios. Creciendo en familiaridad con la palabra de Dios, sabe encontrar respuestas a los problemas que se le van planteando. Bueno, el mensaje de los obispos se pasa brevemente algunos rasgos biográficos del santo y después entra en otro apartado, originalidad y actualidad de un maestro. ¿Qué nos puede aportar hoy San Juan de Ávila? Pues aparte del orgullo, si se puede decir, pues de tener un doctor de la Iglesia que ha sido muy cercano a nosotros, un periodo de especial importancia para la historia de la Iglesia en España, nos aporta afirmaciones, nos aporta principios que siguen siendo válidos para nuestra propia vida. Ante todo, el que marca como la especialidad de este santo, poner el amor de Dios en primer lugar. En cierto modo, en las palabras que aparecen en forma de aviso, de reproche, de advertencia, dirigidas por el ángel del Señor a una de las 7 iglesias, como leímos en el Apocalipsis. Tengo contra ti que has abandonado el amor primero. Expresión que bien podemos traducir, haber perdido la frescura de un encuentro primero con el Señor, que tocando el corazón nos hizo captar su amor, pero también significa haber dejado, o no haber permitido que el amor siga siendo lo primero. En el caso de San Juan de Ávila nos encontramos como todo su pensamiento, toda su predicación gira principalmente en torno a la grandeza del amor de Dios, que es siempre mayor que las debilidades de los hombres o que las pequeñeces humanas. La actualidad de San Juan de Ávila tiene que ver también con algo fundamental que el Concilio Vaticano II repitió con insistencia, y es la llamada universal a la santidad. Que la santidad no es solo cosa de algunos en la Iglesia, de algunos que se consagran al Señor, entran en vida religiosa, o de los sacerdotes, sino también de los seglares. Muchas de las cartas, algunas de las obras más importantes, de la Audicilia, que antes mencionaba, están dirigidas a seglares, para exhortarles a vivir la fidelidad al Señor como camino de santidad. Bueno, pues la importancia es también como un mensaje actual. Aunque ciertamente los escritos de San Juan de Ávila, o muchos de ellos, tienen que ver con los sacerdotes, y pues todas sus enseñanzas son un estímulo para vivir la santidad sacerdotal, tenemos también escritos abundantísimos que nos recuerdan cuál es el fin último de nuestra vocación, la que hemos recibido en el bautismo, que San Pablo formula en este himno conocido de la carta a los Efesios. Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por la verdad. Esto es lo que da sentido a nuestra vida. Hemos sido creados no simplemente capaces de Dios, capaces por tanto de verdad, de bondad, de belleza, sino que el mismo Dios nos da
el camino, el medio para colmar nuestro corazón. Nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y irreprochables ante Él por el amor. Actualidad también de San Juan de Ávila. Muchos de sus sermones, predicaciones, algunos de sus tratados están dedicados a la Eucaristía, con motivo de la fiesta del Corpus Christi, con motivo simplemente de actos de piedad, como reacción también al error luterano que niega la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía. Los santos saben siempre respondiendo a las necesidades del momento. Una vida cristiana deja de ser verdaderamente cristiana si no se apoya verdaderamente en la Eucaristía. Crecer en el amor al Señor desde la Eucaristía. Es decir, celebrar y participar cada vez mejor en la Santa Misa, decimos hoy. Adorar al Señor presente en el sacramento y hacerlo con expresiones de piedad personal, particular y pública y común, en procesiones eucarísticas, en actos de adoración. Los sermones y los escritos eucarísticos de San Juan de Ávila son también de grandísima ayuda para nuestra vida cristiana. Ahí, por ejemplo, encontramos algunas expresiones que después hemos visto en papas recientes. Por ejemplo, San Juan de Ávila se imagina cómo participaría la Virgen María en las celebraciones eucarísticas de la primera generación cristiana, habiendo subido ya Jesucristo al cielo después de resucitar. Las primeras comunidades cristianas, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, se reúnen para la fracción del pan, la escucha de la enseñanza de los apóstoles, lo ponen todo en común. Y San Juan de Ávila se pregunta, ¿cómo recibiría la madre a su hijo ahora, revestido bajo el velo del sacramento? El Papa Juan Pablo II, en su última encíclica, que la dedicó a la Eucaristía, la Iglesia pide la Eucaristía, Iglesia de Eucaristía era el título, nos habla de María como mujer eucarística y nos invita a fijarnos en la Virgen María para aprender cómo amar mejor a Jesucristo en la Eucaristía. Más aún nos propone un camino muy sencillo. El Magnificat, que es el canto que María pronuncia cuando se encuentra con su prima Isabel, cantarlo, meditarlo a propósito de la Eucaristía. Pues todo esto que encontramos en Juan Pablo II, en cierto modo, como otro lenguaje, ya está dicho en San Juan de Ávila. María nos enseña a amar la Eucaristía. Otra enseñanza importante, otro documento de Benedicto XVI, de los inicios de su pontificado, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que se publica después del sínodo dedicado a la Eucaristía, tiene como título Sacramento del Amor, Sacramentum Caritatis. Este es un título que San Juan de Ávila comenta especialmente, a su vez tomado de Santo Tomás de Aquino, cuyas enseñanzas también conoce bien. La Eucaristía es sacramento de amor, misterio de amor. Y en torno a este misterio, de esta clave, la del amor, expone la enseñanza de la Iglesia sobre la presencia real, sobre el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, sobre la comunión a la que nos invita, las verdades fundamentales del misterio eucarístico, que es presencia, sacrificio, comunión, las encontramos también formuladas en las cartas de los sermones de San Juan de Ávila. Otra enseñanza muy característica de San Juan de Ávila son todas las referencias a la Virgen María, ya lo he dicho a propósito de la Eucaristía, pero también tenemos sermones sobre diferentes fiestas marianas, algunas incluso que existen antes de que se proclamen los dogmas que están detrás de ellas. Por ejemplo, la Iglesia celebra en su piedad, incluso en su liturgia, la asunción de la Virgen María a los cielos antes de que este dogma sea proclamado como tal. De los dogmas definidos por la Iglesia, este es el último, en 1950. Sin embargo, ya estaban, muchas de las catedrales están dedicadas, sobre todo en la época final de la Edad Media, a la asunción de la Virgen María, y ya estaba en la piedad de los fieles, en la misma liturgia. Bueno, pues tenemos sermones también de San Juan de Ávila que van repasando aspectos fundamentales que la Iglesia recuerda de la Virgen María a lo largo del año litúrgico, como la misma Inmaculada Concepción,
La proclamación del dogma de Inmaculada Concepción, que se realiza en 1854 por el Papa Pío IX, por tanto siglo XIX, no significa que la Iglesia no mantuviera que María fuera la toda santa, por ejemplo, tal como se expresa por la Iglesia en Oriente, pero había un escollo desde el punto de vista teológico, pues que en la Edad Media no estaba del todo resuelto. Una vez resuelto por la contribución sobre todo del Beato Escoto, San Juan de Ávila asume esta enseñanza y la propone también en sus sermones. En María encontramos la respuesta plena a la llamada del Señor. No hay el obstáculo del pecado. En virtud de su maternidad ha sido preservada del pecado original. Por esto es inmaculada. En San Juan de Ávila encontramos, por tanto, una sintonía con las verdades de la fe, incluso antes de que se formulen de manera precisa. Y podríamos seguir repasando más aspectos de su enseñanza. Todo esto, ¿para qué nos ayuda? La última parte del mensaje de los obispos tiene que ver con una llamada especial que la Iglesia a través de los últimos papas nos ha dirigido. Estamos en un momento de especial urgencia en lo que a la transmisión de la fe se refiere. Esta urgencia quedó formulada primero por Juan Pablo II al invitar a todos los fieles a una nueva evangelización. Urgencia que ha sido repetida por Benedicto XVI. Hemos de empeñarnos en que la tarea evangelizadora recobre nuevo ardor, nuevo entusiasmo, nuevas formas. Los contenidos son los recibidos por los apóstoles y a su vez del mismo Señor, es decir, el del Evangelio. Pero este Evangelio requiere energías renovadas por parte de aquellos que han de llevarlo a sus contemporáneos. Y ahí nos toca directamente a nosotros. Pues la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia también quiere ser un impulso en esta tarea de nueva evangelización en la que nosotros nos encontramos. De hecho, el año de la fe en el que nos encontramos, por invitación de Benedicto XVI, tiene, entre otros objetivos, fortalecer la fe. El Papa ha trazado en la carta con la que convocó el año, pues algunas metas que nos pueden ayudar a verificar si estamos viviendo bien el año de la fe. Entre otras, quizás la más conocida, por más repetida y especialmente urgente, Benedicto XVI nos dijo: es necesario volver a descubrir la alegría de creer y el entusiasmo de comunicar la fe. Que nuestro mundo perciba que la fe es fuente de alegría y no de preocupaciones o de agobios para la vida, todo lo contrario. Y esto requiere por parte de los cristianos que recuperemos la alegría del encuentro con el Señor. Y sabemos todos cómo es la alegría del encuentro con Cristo. No es la alegría que nos da el mundo, no es una alegría que produzca resaca, no hace daño a los demás, ni a uno mismo. No es una alegría que consiste en humillar a los que tenemos a nuestro alrededor o hacer burla de ellos. Es una alegría que está en lo más hondo del corazón, que es incluso compatible con las situaciones más dolorosas de la vida humana, como puede ser la enfermedad, el sufrimiento, como puede ser la pérdida de las personas queridas, como puede ser la consideración de la propia muerte. ¿Cómo es esa alegría? En una entrevista a la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron en cierta ocasión qué era para ella la alegría, y respondió primero con una sonrisa. La entrevista se puede ver en internet, está en YouTube, y decía: la alegría es el misterio del amor. Quien ama con ternura y delicadeza y se sabe así amado por el Señor, sabe que es la alegría. Los santos nos ayudan a comprender dónde está el centro de la alegría cristiana. Si la alegría es el misterio del amor, y San Juan de Ávila ha sido declarado doctor precisamente del amor de Dios, tenemos en los escritos de San Juan de Ávila motivos para fortalecer nuestra alegría. Y esto es especialmente urgente en nuestros días, cuando se nos encomienda la tarea de impulsar de nuevo la evangelización. Pues concluyo con esa petición, pidiendo al Señor por medio de San Juan de Ávila que nos ayude a descubrir la alegría de creer, para también a otros transmitir el entusiasmo de comunicar la fe. Gloria al